Bienvenidos a su podcast Sin Tabú. Soy Marlon Colocho y quiero darle a usted la bienvenida a una nueva edición de estos podcasts donde tocamos temas que nadie quiere hablar. Y en esta ocasión, con producción, hemos trabajado un tema que a usted le va a dejar sorprendido por el hecho que en más de alguna ocasión se ha dado cuenta de alguna situación difícil que puede estar enfrentando la familia o algún amigo o algún conocido, y es precisamente qué sucede cuando alguien fallece y no deja un testamento. Para ello, hoy no vengo solo, vengo acompañado y me acompaña la licenciada Karen Sánchez. Ella es abogada y notaria de la República. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, la verdad es que muy honrada de estar acá compartiendo este tema tan importante para los salvadoreños. Bienvenida, gracias por acompañarnos y hoy vamos a desarrollar este tema. Tenemos muchas preguntas y yo quiero que usted nos ayude. ¿Se ha dado cuenta más de alguna vez de algún caso, licenciada? Me imagino que es el día a día suyo, ¿verdad? De algún evento que pueda ocurrir, de alguien que falleció y no dejó un testamento. Esto genera muchos problemas, ¿verdad? La verdad es que sí, Marlon. Okay. Es una situación que se da habitualmente. Sí. La verdad es que las personas, no sé por qué, no les gusta tratar este tema. No les gusta el hecho de decir, mira, como familia pensemos en que hay que dejar un testamento, en que hay que dejar, digamos, de una manera arreglada, de manera legal, cómo va a ser la disposición de los bienes. Entonces, cuando las personas fallecen, a veces se dan ciertos problemas legales justamente por esa situación. ¿Sabe qué sucede? Que en más de alguna ocasión ya hemos tocado este punto, y es que a los salvadoreños no nos gusta hablar de la muerte. No. Le oímos de hablar de eso, y en más de alguna ocasión en alguna cena familiar alguien puede tocar el tema y lo primero que uno le dice es, niño, cállate, no hables de eso, que eso es llamar la muerte. Correcto. Y está comprobado que hablar de la muerte no es llamar la muerte, sino que es ser una persona responsable. Y precisamente el tema de los testamentos es bien interesante porque la gente también le puede tener miedo a esto, pero es muy necesario dejar todo en orden. Quizás vamos a comenzar con el hecho de por qué yo tengo que otorgar un testamento. Sí. Y es ¿para qué lo hago? Okay. Cuando yo hago un testamento, yo lo que estoy disponiendo es mi última voluntad. Así me lo dice a mí la ley. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? En ese documento que yo voy a elaborar con el funcionario correspondiente, que en este caso tiene que ser un notario, claro. Entonces yo dispongo, por ejemplo, si yo tengo un vehículo, si yo tengo una casa, si yo tengo una cuenta de ahorros, ¿quién quiero que sea la persona básicamente que va a pasar a ser la dueña después de mi fallecimiento? Perfecto. Todo eso lo vamos a ir aclarando en el podcast. La invito para que se quede con nosotros. Pero la primera pregunta y puntual que tengo es, ¿qué pasa, Karen, si yo fallezco y no dejo un testamento antes de morir? Eso es muy interesante, porque las personas creerían que en realidad no se deja estipulado nada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber un desorden? No. El Código Civil, en el artículo 988, a mí me estipula que si no hay testamento, hay que iniciar una diligencia de aceptación de herencia conforme al orden que ahí me da. Por ejemplo, ahí me dice que los primeros que van a tener derecho en poder optar a mis bienes una vez yo fallezca son mis padres, si aún están con vida, mi cónyuge y mis hijos. Y por último me dice mi conviviente sobreviviente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Muchas personas, por ejemplo, no se casaron, sino que son compañeros de vida. Entonces, cuando las personas no se casan, dicen, ¿y aquí cómo hago? Si no hay un testamento, ¿no tengo derecho? Sí, tiene derecho, pero tiene que seguir un proceso en un juzgado de familia para que sea declarado conviviente. Y ahí puede optar a la herencia. Retrocediendo un poquito, ¿cuál es el orden que lleva en relación a la aceptación de herencia que me decía? Sí, estos que yo le acabo de mencionar, padres, cónyuge, hijos o conviviente, todos son el mismo orden. Y todos van a tener derecho en partes iguales. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, fallezco, quien va a tener derecho a la herencia va a ser mi esposo, mis hijos, y si mi madre aún está con vida, ella. Ellos tres en partes iguales. O sea, todos. Todo el grupo entra si usted no deja un testamento. Así es, no todos. Es que solamente el esposo. No. Y en el caso, Karen, de que a la hora de casarse hayan dicho de que estaban casándose bajo bienes mancomunados. Esa es una muy buena pregunta. Eso de el régimen patrimonial, que es bajo qué régimen yo me caso, que es
comunidad diferida, separación de bienes o participación en las ganancias, sí. A mí nada más me es efectivo en el momento de una separación o un divorcio. Ok. Pero no cuando fallezco. Sí. Ahí no. Perfecto, entonces me queda claro, a la hora de fallecer alguien, primero, los papás, si es que no dejan un testamento o una herencia, los papás, de ahí viene la esposa, sí. Legalmente casados. Legalmente casados. Y luego los hijos. Así es, pero el conviviente, si yo no me casé, si yo solo, como decimos los salvadoreños, me acompañé, sí. Tiene derecho siempre y cuando se haga una declaratoria vía un juez. Y en el caso, como usted decía, la conviviente o el conviviente, porque puede ser también, claro. ¿Qué tiene que presentar o qué documentación, qué le hace valer que han vivido o convivido durante un tiempo? Claro. ¿Hay un tiempo límite? Sí. El código de familia a mí me establece que tienen que haber convivido mínimo 1 año. Sí. Y deben de haber pruebas. Claro. En principio, eso de que hoy estamos juntos, mañana no, me reconcilio en un mes, me vuelvo a separar, no vale. Ok. Tiene que ser continuo el año. Sí. Aparte de eso, todas las personas tienen que habernos conocido como pareja. Ah, ok. O sea, no tenemos que andar a escondidas. O sea que, ¿quién sería? ¿La fiscalía o...? No, quien lo declara es el juez de familia. Y ellos se encargan de la investigación y todo en relación a ello. Yo soy la que tengo que aportar pruebas. Ah, ok. O sea, yo puedo aportar, por ejemplo, que las hermanas de él sabían, la familia, mis suegros, sí. ¿no? Sabían que éramos pareja, mis vecinos, mis amigos. O sea, nosotros íbamos a una celebración navideña y todo el mundo nos conocía como pareja, solo que no estábamos casados. Sí. Incluso muchas veces hay hijos, que es otra prueba. Pero ¿y ellos también entran en este...? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Ya no podemos decir que hay hijos legítimos e ilegítimos, como era antes. Hoy todos los que han sido reconocidos son legítimos, ¿sí? Y tienen derecho a la herencia. Pero quiero aclarar algo con este punto. Y es el hecho de cuando es conviviente, si por ejemplo tenemos una relación, todo el mundo nos conoce como parejas, pero él o yo estamos casados con otra persona, no puedo ser declarada conviviente. ¿Ah, en serio? No, la ley no me lo permite, porque uno de los requisitos es estar soltero. Ok, perfecto. Esos son buenos puntos que se deben de tocar y tomar en consideración. Muchos pueden decir, ¿de qué están hablando? Pues, pero es algo en la realidad salvadoreña. Nuestra sociedad pues se da bastante esos casos y yo creo que en más de alguna ocasión, Karen, usted ya lo ha vivido, ya ha tocado vivir temas con clientes relacionados a este tipo de situaciones, ¿verdad? Por supuesto, la verdad es que las personas tal vez no le toman la importancia, justo como decíamos al inicio, de dejar en orden legal la situación de los bienes y lo van dejando como posponiendo y lo posponen justamente por el hecho de que el tema de la muerte aquí no se toca. Sí. Pero en realidad tenemos que ser ordenados para evitar un problema. Precisamente. Bueno, otra de las preguntas que surgen y sí, muy puntuales, Karen, es ¿solamente las personas con mucho dinero o propiedades pueden tener un testamento? No. En realidad es interesante también el hecho de por qué yo debo de hacerlo, tenga bienes o no. Okay. Cuando uno va a aceptar herencia, uno acepta herencia de algo que se llama masa sucesoral. Okay. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esa masa sucesoral es el cúmulo de bienes y obligaciones que tiene la persona. ¿Bienes en cuanto a propiedades, vehículo, casa y obligaciones? Cuentas de ahorros, seguros, obligaciones, deudas. ¿En serio? Claro. Okay. Cuando yo acepto herencia, no acepto nada más bienes. Ajá. También acepto obligaciones o deudas. ¿Y eso es nuevo en nuestra legislación? No, siempre ha estado estipulado. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a aceptar herencia, yo puedo utilizar un término legal que se llama con beneficio de inventario. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo voy a aceptar herencia, pero si hay deudas, porque muchas personas mueren y dejan muchas deudas, muchas obligaciones, entonces los bienes que yo acepte como herencia van a cubrir las deudas y no los míos. Ah, ok. Porque si yo no lo hago así, mis bienes van a cubrir las deudas también de la persona que falleció. O sea que yo como heredero estoy aceptando tanto los bienes y las propiedades como dejo, también como las deudas. Sí. Pero esas deudas las puedo pagar con las propiedades y los bienes que él ha dejado también. Ahí saldo cuenta. Correcto, así es. Pero eso es un proceso legal, Karen. Sí, la verdad es que como el testamento, y quizás voy a quitar un mito,
y quizás lo voy a hacer muy puntual. Muchas personas creen que si dejan un testamento, yo otorgo el testamento, fallezco y el día de mañana mis familiares son los dueños de mis bienes. Sí. No es así. Okay. El testamento es mi última voluntad. Cómo yo dispongo de dejar mis bienes, pero ellos no van a ser dueños en automático. Ah, ok. Con testamento o sin testamento yo tengo que iniciar diligencias de aceptación de herencia. Sí. Hay una pregunta más. ¿Testamento es una cosa, herencia es otra cosa? Sí, así es. Perfecto. Testamento es el documento que yo hago donde yo dispongo cómo quiero que queden mis bienes. Sí. Y otro mito que tienen las personas. Sí, dígame. El hecho de decir, es que se lo tengo que dejar a mi familia. No. Sí. Yo dispongo mis bienes, yo se lo puedo dejar al vigilante de la colonia si yo quiero, a la persona que me ayudó en mi lecho de muerte, Okay. ¿sí? A mi mejor amigo, a una fundación, a quien yo quiera. Sí. Yo no estoy obligada a dejársela a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, ¿no? Se han escuchado casos que se lo han dejado hasta a los gatos, a las mascotas. Eso no lo permite nuestra legislación. En El Salvador, pero afuera sí, ¿verdad? Sí, correcto. Exacto. Interesante todo lo que se conoce con las personas que saben que tal es el caso con usted. Karen, me queda claro que la aceptación de herencia es con relación a la familia, como usted decía, o a alguien en especial que usted le quiera dejar sus bienes, sus patrimonios. Pero ¿qué sucede, Karen, cuando no hay padres, cuando no hay hijos, cuando no hay esposa, cuando no hay conviviente? ¿Qué sucede con esos bienes? El Código Civil, si no hay testamento, Sí. el Código Civil ya me da a mí el orden. Por ejemplo, después siguen hermanos, tíos, nietos, ¿verdad? Según sea el caso, porque Sí. ahí me los da numerados. Ok. Por último, queda los hospitales nacionales y la Universidad del Salvador si no hay absolutamente nadie más que acepte herencia. ¿Se transfieren entonces de manera legal? El Estado tendría que iniciar las diligencias de aceptación de herencia Ok. para que pasen a ellos. Se dan casos, me imagino, que personas que fallecen y ya no hay pues nadie, ningún familiar. Mucha gente anda fuera del país y dicen, no, falleció, lo enterramos y hay que queden las cosas. Prefieren ya no seguir en procesos, ¿verdad? Así es. Ok, me queda claro porque es un buen punto para poder tenerlo en consideración también y aclarando esas dudas que surgen. Sí. Porque si es bien importante, entonces me queda claro que debemos de dejar un testamento establecido para saber qué vamos a hacer con nuestros bienes y nuestras propiedades y con nuestras deudas, como bien dice. Para evitar problemas, porque en realidad cuando la persona fallece, así sea una casa, así sea un carro nada más, sí. A veces nos desconocemos como familia. Exacto. Y justamente por un carro, y nos desconocemos como familia, y como no hay testamento, comienza como el tira y encoge de qué va a pasar. Y es aquí donde surge otra pregunta. ¿Qué pasa si una persona muere sin testamento? El Código Civil es el que a mí básicamente me norma cómo se va a hacer. Okay. Yo puedo hacer unas diligencias de aceptación de herencia vía testamentaria o sin testamento. Sin testamento ya me lo norma el artículo 988 y me dice el orden y quiénes tienen derecho a aceptar herencia, justamente okay. Como lo hemos mencionado, cónyuge, padres, hijos, convivientes, sobrevivientes, si no, pues nietos, abuelos, hermanos, tíos, etcétera, hasta llegar básicamente a los hospitales nacionales y la Universidad del Salvador. Perfecto, me queda súper clara esta pregunta, pero sí es necesario poder dejar un testamento porque así evitamos muchos problemas sí. Para la familia, porque como usted bien decía, quienes quedan después en problemados es precisamente la familia. Si yo no dejo un testamento, por muy mínimo que pueda ser mis propiedades, por un vehículo, pero sí es necesario poder tener esa documentación, ¿verdad? Así es. ¿Qué consecuencias puede tener para la familia si alguien fallece y no deja ese testamento, Karen? Bueno, las consecuencias en principio, problemas internos okay. Entre la familia. Sí. Muchas veces, por ejemplo, son 7 hermanos y llegar a ponerse de acuerdo en iniciar una diligencia de aceptación de herencia es complicado, el hecho de quién va a pagar, ¿sí? ¿Quién va a pagar las diligencias de aceptación de herencia? Y todo eso lleva un costo. Claro, todo tiene un costo, ¿verdad? Hay 2 vías de hacer diligencias de aceptación de herencia, vía notarial, esto se hace ante un notario, okay. Y vía judicial, que esto se hace ante un juez. ¿Cuál es la forma más recomendable? Depende, porque, por ejemplo, yo como notaria, ¿qué es lo que hago? Yo lo que reviso es que todos los documentos estén bien
que todos los documentos existan, Okay. ¿sí? Partidas de defunción, de nacimiento, etcétera, Sí. que todos los nombres estén bien. Porque si todo esto no está bien, primero hay que arreglar lo que no está bien. Hay algo que me llama la atención y son los documentos, precisamente con las partidas de defunción. A veces Sí. hay algún problema, ¿verdad? Que en las alcaldías Sí. no se registran, no se asientan. ¿Cómo es el término correcto? Sí, es un asentamiento de la defunción. Ok. Pero quizás no es tanto la alcaldía, son las personas. Okay. Las personas, cuando el familiar fallece, no llegan directamente, no hacen el asentamiento. Yo sé que están en su dolor, yo entiendo eso, pero créanme que esto es tan esencial, tan fundamental, que si usted no está, digamos, de ánimo en sus 5 sentidos, es muy comprensible, pero trate de delegar a alguien que le haga todas estas vueltas. Claro. ¿Sí? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos iniciar diligencias de aceptación de herencia, no podemos y no va a poder si no hay una partida de defunción. Hay un detalle, usted tocaba ahorita precisamente, y es que cuando la familia o el doliente, ¿verdad?, que está despidiendo a su ser querido, pasa un proceso increíble. Cintia, la licenciada que tenemos de planta acá en Grupo Resurrección, ella compara ese momento del doliente como en un proceso, un periodo de embriaguez, que la gente pues no sabe qué hacer, o sea, están desconectados literal, ¿verdad? Sí. Y por eso es bien importante poder tener en consideración toda esta documentación de manera anticipada para poder evitarse ese tipo de inconvenientes, porque en ocasiones no hayamos qué hacer, no sabemos qué procedimiento va, qué proceso continúa, qué documentos debemos de llevar, que la partida de nacimiento debe estar asentada, que es importante. Bueno, la asesoría que ustedes nos brindan sí que es muy, muy interesante todo lo que nosotros tenemos. Y hablando de esto, Karen, me gustaría saber un poquito, así de manera anticipada, ¿usted tiene bufete? Sí, Marlon, sí, la verdad es que, yo tengo mi oficina, se llama Conexión Legal, está ubicada en la colonia Escalón, y ahí le podemos ayudar justamente con todos estos temas, tanto de otorgar testamento. Muchas personas, por ejemplo, utilizan un término que legalmente no existe, es heredar en vida. Sí. Eso no existe, pero sí puede dejar o disponer usted los bienes como los quiere antes de fallecer. O sea que yo no puedo dejar nada, no puedo repartir, no puedo heredar si no he fallecido todavía. Sí lo puede hacer, pero el término no es heredar, no es ese. Okay. Sino que usted puede donar. Perfecto. Se puede donar. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Karen, yo lo que necesito es, yo tengo solo una casa, yo se la quiero pasar a mis hijos, pero quiero seguir viviendo ahí. Así es. Entonces uno puede hacer una donación con reserva de usufructo vitalicio. Ok. ¿Qué es esto? Yo tengo el derecho de gozar de la casa, o sea, yo puedo vivir ahí hasta que yo fallezca. Sí. Y, por ejemplo, los frutos, si yo doy en arrendamiento a la casa o algo, son míos. Ok. Aunque mis hijos sean los dueños. Perfecto. Mis hijos no van a poder vender hasta que yo fallezca. Ok. Es una forma como de proteger. ¿A dónde la puedo contactar, Karen? ¿Tiene redes sociales también para que la podamos seguir? Claro que sí. Me pueden ubicar como Karen Sánchez, tanto en Instagram como en Facebook. Y también me pueden localizar al número 7131-7841. Ok, Karen, otra pregunta que surge es, ¿habrá alguna edad en la cual es recomendable poder dejar o comenzar a hacer un testamento? Fíjese que para responder esa pregunta, antes voy a tocar otro punto. Adelante. Y es el hecho de que si solo una vez puedo otorgar testamento. Ok. No. Entonces, si usted lo quiere hacer, usted lo puede hacer desde que cumpla los 18 años y usted tenga DUI. Okay. Hay muchas personas que ya tienen bienes desde antes de cumplir 18 años porque se los heredaron, por ejemplo. Entonces, personas que ya tienen empresas y son menores de edad. Okay. Entonces, desde los 18 años la persona puede otorgar un testamento y puede cambiarlo todas las veces que quiera hasta un instante antes de morir. Perfecto. Yo, por ejemplo, si yo ahorita no tengo hijos, yo puedo hacer un testamento y puedo dejar a mi esposo y a mis padres. Pero yo en 5 años tengo 2 hijos y los quiero incluir, vuelvo a otorgar otro testamento. El que hice ahorita ya no tiene vigencia, sino que el que voy a hacer donde incluyo a mis hijos. Ah, ok. Interesante esto. Entonces me queda claro, no hay una edad para poder decir... A partir de los 18. A nivel de novelas se miraba mucho esto antes, ¿verdad? Creo que los que crecimos viendo novelas con las abuelitas, veíamos que solamente las personas mayores y con dinero pues elaboraban un testamento, pero es increíble cómo todo esto va cambiando y evolucionando y pues hoy ya se dio cuenta, no hay una edad para poder iniciar este proceso que es muy importante. Sí. Fíjese, Marlon, que incluso con el hecho de las pensiones, muchas veces no hemos dejado como beneficiarios en las AFPs.
o tal vez los beneficiarios que dejamos en su momento fallecieron. Sí. Entonces es importante dejar un testamento. ¿Y qué sucede con ese dinero que queda en las AFP si no hay alguien que quede registrado como beneficiario? Me van a pedir a mí que yo lleve cómo comprobar que soy la heredera. ¿En serio? Si yo soy la heredera, me regresan todo el dinero. ¿Y si no hay una documentación? Entonces ahí lo tienen ellos y básicamente la AFP se puede quedar con el dinero. Pasa algún tiempo y dicen, esto no se reclamó. Así es. Perfecto. ¿Qué pasos debe seguir una persona para poder dejar un testamento en El Salvador, Karen? Fíjese que hay dos tipos como más comunes de testamento. Es el testamento abierto y el testamento cerrado. Okay. De estos dos, el más común es el abierto. Sí. En el abierto usted lo que necesita es copias de su DUI, 3 testigos que no sean familiares suyos. Sí. De ellos también el DUI para poder disponer de sus bienes y a quienes usted va a querer dejar como herederos. Okay. Hay 2 categorías, dejar herederos universales y dejar legatarios. Okay. ¿Qué es esto? Heredero universal, por ejemplo, yo digo, yo dejo como heredero universal a Marlon de todos mis bienes. Okay. Pero hay un carro en específico que yo no se lo quiero dejar a usted, sí, sino que yo se lo quiero dejar a José. Entonces, yo se lo dejo a José, él no va a ser el heredero de todos mis bienes, sino que usted, Marlon, pero a él se le va a dar ese vehículo en particular. Es un legado que yo le dejo. Okay. Y eso justamente es lo que se estipula, él es mi legatario. Perfecto. ¿Ese es en el caso del testamento, me dice? Abierto. Ok. 3 testigos, la persona, ¿verdad?, que está otorgando el testamento con su DUI. Hay personas, por ejemplo, que quieren dejar detallado, Okay. ¿sí? Porque tienen muchos bienes. Sí. Y dicen, ¿dejan porcentajes? Pueden dejar porcentajes. Si yo puedo nombrar 3 herederos universales y decir, a uno le dejo el 50% y a los otros 2 el 25% de mis bienes, no hay ningún problema, se puede hacer. Hay otras personas que disponen tienen 3 casas y es esta casa para esta persona, esta otra, y se describen todas las casas para que no haya ningún problema y ninguna confusión. Y se pone justamente todo. Hay personas que quieren que se diga directamente lo de los seguros de vida, cuentas de ahorro, vehículos, etcétera. ¿Todo eso lleva un proceso de investigación o se desarrolla? No necesariamente, sino que las personas son las que aportan, por ejemplo, en los vehículos sus tarjetas de circulación, ¿verdad? Las copias o las copias de las escrituras de las propiedades también. Okay. Otras que tienen depósitos a plazo también dan como los comprobantes de estos depósitos para poderlos relacionar en el testamento. Pensando siempre en este proceso, estoy ya con la idea de echar a andar un testamento, ya hablábamos los tipos de testamento que existen, y esto ya tiene un costo, Karen. Sí, tiene un costo. No podría yo como dar un estimado, ¿sí?, del costo que puede haber, porque en principio tendríamos que saber si es abierto, si es cerrado, que no hemos hablado del cerrado, pero sí tiene un costo, porque lo tiene que hacer ante funcionario autorizado. En este caso tiene que ser ante un notario de la República. Pregunto, ¿y el costo puede variar conforme a la herencia, a la fortuna de la persona o a los bienes? Va a disponer de cada colega. Okay. Quizás lo que sí varía el costo en cuestión de bienes es en la aceptación de herencia. Sí. La aceptación de herencia es un trámite totalmente aparte, como ya lo hablamos acá, y después del fallecimiento de la persona. Y ahí sí tal vez varía según los bienes. No me quiero ir sin antes me explique también del modelo de testamento cerrado. Sí, el testamento cerrado es interesante porque el testamento cerrado no lo conoce nadie. Okay. El testamento cerrado básicamente la persona suele hacerlo con su puño y letra. Sí. O puede hacerlo digitado, ¿verdad? Lo firma igual con su puño y letra, lo mete en un sobre manila, se dan 5 testigos y nosotros los notarios lo que hacemos es levantar un acta. El acta que nosotros firmamos, nosotros legalizamos y los 5 testigos también firman. Okay. Y esa acta se pega en el sobre y el sobre se guarda y es abierto hasta que la persona fallece. Eso es bien común verlo en las películas, en ocasiones o en series. Estaba viendo una serie hace poco y me llamaba la atención eso, que se abrió el sobre hasta que la persona había fallecido y comenzó a repartir sus bienes con ciertos porcentajes y ciertos requisitos para los herederos.
que debían de seguir la línea, si no seguían la línea. Exactamente, entonces sí, bien interesante. Y esa era otra pregunta también que surge, ¿es válido también dejar un documento escrito, firmado por mi persona? Si no es con los requisitos que yo le acabo de decir, no. ¿Sí? No se que puede yo de tomar repente en consideración. voy a agarrar una página de mi cuaderno, de mi agenda y voy a comenzar a escribir. Sí. No. No se puede, no es válido. No. En nuestro país no. O dejar un video o un audio. Tampoco. Perfecto. Tiene que hacerlo escrito conforme a la ley. Ese es válido porque lo legaliza un notario con 5 testigos. Sí. O sea, no, sí, nadie lo conoce, por eso es que lo hace de su puño y letra, etcétera, pero lleva todo un engranaje de todo lo que hay que hacer, hay que presentarlo a la Corte. Los notarios solo tenemos 5 días para entregar los testamentos a la Corte Suprema de Justicia, porque ellos los resguardan. ¿Qué recomendación entonces daría usted de qué tipo de testamento puede dejar una persona? Depende de lo que usted quiera. Si, por ejemplo, la persona quiere que las personas, que sus familiares sepan qué es lo que está disponiendo, es un testamento, usted puede hacer un testamento abierto. Incluso, yo le voy a decir algo, las personas herederas no tienen que firmar, entonces no saben, no conocen muchas veces lo que usted está dejando en el testamento. Y si usted quiere que sea totalmente un secreto, entonces lo mejor es que sea un testamento cerrado. Ok, me parece muy bien. Y ya como consejo final, Karen, ¿qué recomendación usted le deja a nuestros seguidores que aún no han elaborado su testamento? Bueno, yo lo que les recomiendo es que usted valore el hecho de que si usted quiere dejar en orden legal sus bienes, y no estamos hablando tal vez, porque la persona me puede decir, y justamente como me decía Marlon, solo si tengo mucho dinero yo voy a disponer de un testamento, ¿no? Muchas veces solo es una casa, solo es un carro, y créanme que se dan tantos problemas con la familia porque no disponemos de nuestra última voluntad, que lo mejor es otorgar un testamento. Y tal vez decirles algo también a todas las personas que nos están sintonizando en este podcast, y es el hecho de que, uno, yo puedo cambiar el testamento todas las veces que yo quiera, hasta un instante antes de morir. Y otra cosa es que muchas veces me preguntan, licenciada, ¿y qué pasa si yo dejo mi casa en un testamento y yo a los 10 años tengo una emergencia y lo quiero vender? La puede vender, ¿sí? No hay ningún problema. Usted puede disponer de sus bienes todo lo que